Hola, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, pues esta clase la estamos grabando. No voy a poder estar con ustedes este sábado, pero pues bueno, tienen esta grabación y vamos a continuar para no, no perder nada de los contenidos que se supone que íbamos a ver, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Hemos estado platicando acerca de las pólizas electrónicas, ¿verdad? Ya vimos cómo los sistemas de contabilidad tienes que asignarles un código agrupador para que puedan conectarse a los sistemas del SAT y para poder enviar la contabilidad electrónica. Ya vimos que en el catálogo de cuentas, en los sistemas de contabilidad, tienes que asignarle un código que el SAT ya tiene para que sea compatible con la información que quiere recibir. Y ya vimos que se hacen unos archivos XML. Bueno, ya vimos que los archivos XML son más o menos así como el que están viendo ustedes aquí ahorita, ¿verdad? Son una serie de códigos y de caracteres y se logran entender algunas cosas. Por ejemplo, aquí están los números de cuenta en el archivo XML, un archivo XML de pólizas, ¿verdad? Está el número de cuentas contables, están los conceptos, ¿verdad? Están los conceptos, las cantidades, ¿verdad? De las pólizas. Entonces, pues bueno, hay mucha información, si se fijan no es tan fácil leerla. O sea, quieres como que entenderle y no lo puedes leer tan fácil. Esta información, como ya habíamos platicado, está diseñada para que los sistemas de contabilidad y los sistemas informáticos la puedan leer y así el SAT puede leer esta información. ¿Okay? Bueno, entonces hasta ahí estamos, ¿verdad? Bueno, antecedentes de las pólizas electrónicas. Lo último que estábamos viendo es cómo crear pólizas electrónicas. Ya vimos que se hacen las pólizas en los sistemas de contabilidad. La siguiente clase vamos a estar trabajando en el sistema de contabilidad para crear estas pólizas. Hasta ahorita vamos a ver nada más un poco más de teoría, que es importante hacerlo. Antecedentes de las pólizas electrónicas, ¿verdad? Aquí, bueno, esta es una póliza de diario como las que hemos aprendido a hacer desde Contabilidad 1, ¿verdad? Normal, el nombre de la empresa, empresa modelo SA, es una póliza de diario, es diario general, tiene un número de folio, ¿verdad? Tiene el número de folio, pues es el número de asiento o el número de póliza, se podría decir. La fecha es una del 28 de agosto del año 2000, ¿verdad? Los asientos, la descripción, ¿verdad? Es un asiento de caja y bancos contra equipo de cómputo, ¿verdad? Se compró un equipo de cómputo y se pagó con efectivo y con banco, ¿verdad? Contra equipo de cómputo y capital. Bueno, ese es el asiento inicial, perdón, ese es el asiento inicial. Tienes dinero en la caja, tienes dinero en el banco y tienes equipo de cómputo por 2,000 pesos. Tienes un total de capital de 20,000 pesos, perdón, es el asiento inicial, donde todo lo que ya tienes en la empresa al iniciar es tu capital. Entonces, por eso todo va contra el capital, ¿verdad? Para registrar los aportes del señor César Lara como nuevo socio de la compañía. Perdón. Ese es un asiento inicial donde un socio se integra y puso 3,000 pesos así en efectivo, puso 15,000 pesos en el banco y puso un equipo de cómputo por 2,000 pesos. Entonces, su aportación al capital como socio en total fueron perdón, 20,000 pesos. Y aquí ya está registrado, ¿no? Entonces, esta es un póliza de diario, ¿no? Esta es una póliza de diario, ¿verdad? Que así las hacíamos a mano antes. Lo que había que hacer aquí, cuando las hacíamos en papel, pues era prácticamente agregar, ¿verdad? La documentación de la caja, ya sea el vale de caja donde se dejó el dinero o el recibo de dinero donde el cajero recibió los 3,000 pesos, la ficha de depósito del banco por los 15,000 pesos que entregó el socio y la factura del equipo de cómputo o alguna manera de comprobar el valor del equipo de cómputo para sustentar esta póliza y este movimiento, ¿ok? Entonces, dice, históricamente el libro diario era y sigue siendo el principal libro contable, donde se registran por orden cronológico todas las operaciones de la actividad económica de una empresa o una persona física que se van produciendo en el tiempo. El registro de un hecho económico en el libro diario se denomina asiento o póliza. Entonces, los asientos contables y las pólizas prácticamente son lo mismo.
¿verdad? Es nada más un poquito la diferencia en el sistema, cómo se utiliza. Las pólizas son separadas, ¿verdad? Las pólizas son un documento separado donde se hace el solo asiento, y el libro diario es un libro que va a continuo cronológico, ¿verdad? Donde puedes hacer varios asientos en la misma hoja. Entonces, esa es la diferencia entre una póliza y un asiento. Una póliza es un documento que se hace en un solo día, ¿verdad? Y la puedes dividir entre diario y esos ingresos. Y el libro diario, pues prácticamente es un libro donde se van registrando todos los asientos, pero de manera cronológica. Tiene el mismo propósito una póliza que el libro diario, ¿verdad? En la actualidad, prácticamente las pólizas sustituyeron al libro diario. Los sistemas de contabilidad te hacen el libro diario a través de las pólizas, o puedes hacer el libro diario a través de conjuntar varias pólizas. Por ejemplo, yo estoy haciendo movimientos de contabilidad del día de hoy, ¿verdad? Y el día de hoy tuve un ingreso, bueno, puedo hacer una póliza de ingresos. Y luego, aparte del día de hoy, hice un intercambio entre mis cuentas y entre la caja y el banco, puedo hacer una póliza de banco. ¿Por qué no es una póliza de egresos o de ingresos? Digo, una póliza de diario, perdón. ¿Por qué no es una póliza de ingresos o de egresos? Bueno, porque recuerden que las pólizas de ingresos es cuando sale dinero de tu caja o sale dinero de tu banco. Las pólizas de diario es cuando no sale dinero de tu caja o de tu banco, ¿verdad? Que simplemente son operaciones que tienen que ver sin necesidad de que estrictamente salga dinero. Entonces, si yo paso dinero de la caja o al banco, no ha salido dinero de la empresa como tal, nada más se están intercambiando, no es una póliza de egresos o de ingresos. Y luego resulta que le pagué a un proveedor, entonces ahí hago mi póliza de egresos, ahí sí, porque ya es dinero que ya salió de mi empresa, ya es dinero que yo ya no tengo, ya no lo tengo en ninguna otra cuenta, ni en la caja, ni en ningún lado, ya lo pagué, ¿verdad? Ya ese dinero ya salió de mi empresa y ya la tiene otra persona, ya sea mi proveedor, ¿verdad? O la persona a la cual le pagué el gasto que hizo. Entonces, junto mi póliza de ingresos, mi póliza de diario y mi póliza de egresos, y eso conformaría mi libro diario del día de hoy. No sé si está muy reburujado, me expliqué, pero básicamente es lo mismo. O sea, el libro diario son todos los movimientos de manera cronológica, y las pólizas también hacen los movimientos de manera cronológica, con el plus o la diferencia de que los puedes dividir en ingresos, diario o egresos también. ¿Okay? Eso es lo que estamos platicando. Debe estar referida a hechos económicos completos y estar compuesto al menos por dos rubros: afectaciones o apuntes, cuentas iguales o diferentes. Por definición, estos deben de estar cuadrados, lo que significa que la suma de las cantidades anotadas en un asiento en el debe deben de ser iguales a las anotadas en el haber. Entonces ya sabemos de la partida doble, todos los movimientos de contabilidad siempre deben de tener, más bien todas las operaciones contables siempre deben de tener mínimo dos movimientos, mínimo dos cuentas, ¿verdad? Una con un cargo y otra con un abono mínimo. Puedes tener 10 cuentas con un cargo y un abono, no le hace. Puedes tener 10 abonos y un cargo, no le hace, pero que siempre las sumas de las columnas del debe y del haber sean las mismas, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, 3 movimientos en el debe, que es caja, bancos y equipo de cómputo, y un movimiento en el haber, que es capital. Y los dos son 20,000 pesos. ¿Okay? Bueno, esos son los asientos contables. En las pólizas las vas a poner igual, ¿no? Entonces, de eso se trata, la teoría de la partida doble. Recuerden, toda la contabilidad siempre hay una causa y un efecto, un debe y un haber. ¿Okay? Durante muchos años se han ido perfeccionando las reglas NIF, ¿verdad? Cómo se han transformado las NIF, que antes eran principios de contabilidad y ahora son normas de información financiera. Ya vimos todo eso. Ya vimos las normas de auditoría, ya vimos un poquito de la diferencia entre cómo se hace la contabilidad, por ejemplo, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Japón, en Europa. ¿Se acuerdan cuando vimos un poco de contabilidad internacional, los tipos de sistemas que ya utilizan y la información que se genera en esos países de acuerdo a las necesidades? Recuerden que hablamos que aquí en México la mayoría de la información se genera de acuerdo a lo que el Servicio de Administración Tributaria nos exige, ¿verdad? Debería de generarse de acuerdo al usuario, ¿verdad? Debería generarse, por ejemplo, a que el dueño entienda la información y a que el dueño le sea útil, pero en realidad la mayoría de la información que generamos en México es para las cuentas contables. Digo, es para cumplir con el SAT,
Entonces, pues durante muchos años se han ido transformando las normas de información financiera. Aquí todavía incluso hablaba de principios de contabilidad a transformarse en normas de información, ¿verdad? Entonces, dice, poco a poco nuestras autoridades han adoptado y aceptando algunos de estos principios. Sin embargo, aún queda una brecha muy grande entre lo que representa una contabilidad financiera y una contabilidad fiscal, lo que ocasiona una carga de trabajo muy considerable adicional a las ya muy castigadas tareas del contador, ¿verdad? Dice, al respecto a la regla 2.8.1.4 del anexo 24 de la resolución miscelánea fiscal del 2015 en su tercera fracción, referente al archivo de pólizas XML, se refiere a otras cosas lo siguiente. Para los efectos de esta regla se entenderá que la información contable será aquella que se produce de acuerdo con un marco contable que aplique ordinariamente al contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre otras las normas de información financiera o las NIF, los principios estadounidenses de contabilidad o los United States Generally Accepted Accounting Principles o US GAAP, o las normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Las IFRS, sus siglas en inglés, y en general cualquier otro marco contable que aplique al contribuyente. Entonces, aquí nos está diciendo básicamente que el SAT y la contabilidad están tratando de pedir la misma información. Lo que les platicaba en otras clases, en otras materias, sobre todo cuando hablamos mucho de NIF y de cosas así, donde básicamente se están ya pareciendo mucho lo que el SAT te pide, se está poniendo más de acuerdo a lo que las normas de información financiera te piden. Entonces el SAT dice, bueno, ok, cuando hable de contabilidad, me voy a estar refiriendo a la contabilidad conforme a las normas de información financiera. Entonces, si yo pongo en la ley, o si en la ley dice, los contribuyentes de las personas morales deberán llevar contabilidad y presentar su contabilidad al SAT cada mes. Un ejemplo, ¿no? O sea, está de manera muy general, nomás dice que debas de llevar contabilidad y presentarla cada mes. Entonces, el SAT dice que se va a entender por contabilidad lo que las normas de información financiera tienen por contabilidad. ¿Qué es contabilidad para las normas de información financiera? El registro cronológico de los eventos económicos que suceden en una entidad, ¿verdad? Llevando a cabo, ¿verdad? Pues libro diario, libro mayor, balanza, o sea, todo lo que ya sabemos que es la contabilidad. Entonces, antes sí había mucha diferencia entre contabilidad financiera y contabilidad fiscal. ¿Por qué? Pues porque la contabilidad financiera era hacer balances generales, era hacer partida doble, ¿verdad? Cargos de abonos, asientos, pólizas. Y la contabilidad fiscal básicamente era nada más tener los ingresos y los gastos. ¿Así? Entonces, ya cada vez contabilidad financiera es lo mismo que contabilidad fiscal. De hecho, si nos ponemos muy técnicos en la ley y muy estrictos en la ley, no existe la contabilidad fiscal. Existe la contabilidad en general, ¿verdad? Que es a lo que quiere llegar el SAT. O sea, lo que ya les he platicado a veces, no existe la doble contabilidad. Yo todavía me encuentro con personas que dicen que tienen dos contabilidades, ¿verdad? Que eso es un delito, ¿verdad? Está mal. O sea, si nos ponemos a ver, puede ser considerado incluso como fraude al fisco, porque tienen la contabilidad en donde registran todas las operaciones y tienen la contabilidad donde registran nada más lo que les conviene o quieren entregarle al SAT, ¿verdad? Y eso está mal, porque significa, obvio, lo más probable es que en lo que entregan al SAT no están todos los ingresos que ellos tienen. Y al no estar todos los ingresos que ellos tienen, obviamente están pagando menos impuestos que los que deben de pagar. Entonces, así de sencillo es lo de la doble contabilidad, por eso se consideraría un delito. Entonces, ya para resumir esta diapositiva de aquí, estamos hablando que solo existe una contabilidad ya, la contabilidad. Entonces, para el SAT, cuando te pide tu contabilidad, pues va a ser la contabilidad. Dentro de tu contabilidad existen ingresos no facturados y facturados, que es diferente. Existen gastos deducibles y no deducibles, que es diferente, ¿verdad? Cuando antes separábamos lo facturado como contabilidad fiscal y todo lo que no teníamos factura, nuestra contabilidad financiera, ¿verdad? Entonces, ahora no. Ahora tu contabilidad es tu contabilidad.
Dentro de tu contabilidad tienes gastos no facturados, gastos no deducibles, ¿verdad? Y tienes muchas situaciones que no están dentro de todo el marco del SAT, pero siguen siendo tu contabilidad y sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, no hay diferencia entre contabilidad fiscal y contabilidad financiera. Cada vez es menos la brecha entre esos dos conceptos. Fundamento de las pólizas electrónicas, bueno, ya vimos en la presentación pasada que desde el 2015 en una resolución miscelánea, ¿se acuerdan cuando hablamos que las resoluciones misceláneas a final de cuentas son las reglas que saca el SAT para saber cómo debemos de hacer las cosas? Existe una resolución miscelánea en el anexo 20 donde nos dice todos los requisitos que debe tener una factura electrónica, ¿verdad? Los requisitos que debe tener una factura electrónica, que debe tener el RFC, que debe tener el código de producto, que debe tener el concepto, que debe tener los impuestos desglosados, todo lo que debe tener un CFDI, está en el anexo 20. Y luego está el anexo 24, donde nos dice todo lo que debe tener la contabilidad electrónica, cómo se hace, quién la puede hacer y cómo se envía. Ahí en el anexo 24 de la resolución miscelánea del 2015 nos habla sobre todo lo que tiene que ver con la contabilidad electrónica, qué requisitos debe tener, cómo se componen los archivos, cómo puedes hacer esos archivos. Como ya lo platicamos a grandes rasgos, esos archivos se hacen en sistemas electrónicos de contabilidad, ¿verdad? No hay manera de generar un XML si no es a través de un sistema electrónico de contabilidad. Básicamente estás obligado a tener uno, comprar uno. Ya sabemos cuáles son los que existen, los comerciales, Aspel, Compaq, existen muchos más, ¿verdad? Y ya vimos quienes no están obligados a enviar contabilidad electrónica, quienes no necesitarían comprar un sistema, pero utilizar los sistemas del SAT para enviar esa información, que son los pequeños contribuyentes, los que rentan, los profesionistas, siempre y cuando no tengan ingresos mayores a 400,000 pesos al año. Todos ellos están exentos de enviar contabilidad electrónica, ¿verdad? Siempre y cuando utilicen el sistema Mis Cuentas del SAT. Entonces, todo eso ya lo vimos. Fundamentos de las pólizas electrónicas. Los fundamentos están en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Las personas que de acuerdo a las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. Número 1, la contabilidad para efectos fiscales se integran por los libros, sistemas y registros contables. O sea, a final de cuentas, el fisco dice contabilidad es toda tu contabilidad. O sea, ya nos quitamos de rollo con los que le platicaba ahorita de contabilidad financiera, contabilidad fiscal. O sea, contabilidad es contabilidad, ¿verdad? Entonces, está compuesto por los libros, los sistemas y registros contables. O sea, hace todo. ¿Cuáles son los libros? Libro diario, libro mayor, ¿verdad? Si tienes, por ejemplo, libro de banco, si tienes libro de caja, o sea, todos los libros que sean tu contabilidad. Acuérdense que la contabilidad no es cerrada. La contabilidad tiene un sistema y tiene un orden básico, ¿verdad? Que es hacer un libro diario, hacer un libro mayor, hacer una balanza de comprobación y hacer estados financieros básicos. Eso es lo más básico. Ese es un ciclo contable básico. Pero no está limitada a tener un libro diario. Puedes tener un libro de bancos, puedes tener un libro de ingresos, un libro de egresos, puedes tener un diario de proveedores, un diario de clientes. O sea, libros diarios, puedes tener libros diarios de lo que sea. ¿Ah? Puedes tener... bueno, pues el libro mayor no importa, pues es uno, nada más, pero puedes tener, por ejemplo, un mayor auxiliar, un mayor de bancos, un mayor de clientes, un mayor de proveedores. O sea, la contabilidad no es cerrada, la contabilidad tú puedes expandirla, ¿verdad? Y hacerla lo más clara posible conforme a lo que tú quieras y a lo que tú desees. Yo conozco empresas que tienen, por ejemplo, un diario de proveedores. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese diario de proveedores? Pues ahí registras específicamente las puras operaciones con proveedores. En ese libro diario no vas a registrar otras cosas que no sean operaciones con proveedores. Yo conozco gente que tiene un libro diario de bancos. ¿Qué pasa? Registran específicamente las entradas y salidas del banco o todas las operaciones que influyen nada más directamente con la cuenta de bancos. ¿Y así? Y obviamente también, pues al tener un libro diario de proveedores o de bancos, también tiene un libro mayor específicamente nada más para bancos o para proveedores o para clientes. Entonces, a final de cuentas, ya para ir terminando este tema, la contabilidad para efectos fiscales se integra de todos los libros y registros contables. ¿El SAT te puede pedir la balanza de comprobación? Sí, es contabilidad. ¿El SAT te puede pedir un libro diario? Sí, es contabilidad. ¿El SAT te puede pedir un balance general? Sí, es contabilidad. ¿Verdad? ¿El SAT te puede pedir un libro mayor?
o auxiliares, sí. O sea, todos los registros contables son contabilidad ya para el SAT. ¿Okay? Los papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros de accionistas y registros sociales. Entonces, esto también es parte de la contabilidad. ¿Verdad? Papeles de trabajo. Oye, yo tengo hojas en Excel. Yo no tengo bueno, yo en mi sistema de contabilidad, por ejemplo, en el COMPA, con el ASPELCOE, sí, hago pólizas, ¿no? Bancos contra clientes, ¿no? Clientes contra bancos, o sea, hago mis asientos, ¿verdad? Pero aparte yo tengo una hoja de Excel donde tengo ahí, el cliente se llama Juan Pérez, ¿verdad? Me pagó el día de ayer 200 pesos, o sea, una hoja de Excel con el detalle de las operaciones. Tal vez en mi sistema de contabilidad las operaciones las tengo registradas de manera muy general, pero en un Excel o en cualquier otro sistema las tengo ya más específicas, ¿no? Las tengo ya más desglosadas. Bueno, pues esos son papeles de trabajo. Papeles de trabajo es el cómo llegaste a esos saldos o todo lo que influye el trabajo que has hecho. Yo creo que ya con la maestra Silvia han hablado de papeles de trabajo. Los papeles de trabajo es, como dice su palabra, todos tus papeles. Oye, ¿cómo sacaste el saldo de bancos? Ah, pues es que aquí tengo un Excel donde tengo todas las operaciones de entradas y salidas del banco. Aquí está en mi Excel, ¿verdad? Aquí de fecha tal día salió del banco tanto dinero para pagar, no sé, burritos. Fecha tal día entró al banco tanto dinero porque nos pagó el cliente Juanito. Aquí tengo en un Excel eso. Ah, eso es un papel de trabajo. O papel de trabajo también, si eres muy bueno usando los sistemas de contabilidad, porque yo siempre les he dicho, los sistemas de contabilidad son muy buenos, los sistemas electrónicos, el chiste es saberlos usar. Yo en lo personal aún estoy aprendiendo a usar muchas características que digo, bueno, voy a aprender a usarlas, que te pueden ayudar a hacer papeles de trabajo, ¿verdad? Ya los sistemas como ASPELCOE, como Compact, ya te hacen presupuestos, te hacen auxiliares, te hacen, o sea, mucho de lo que hacemos en Excel, ya lo hace también el sistema solo. Entonces, el chiste es aprender a usarlos. Libros de control de inventarios y métodos de evaluación. Oye, obviamente en la contabilidad, pues no tienes, por ejemplo, el inventario ahí hecho. O sea, no en la contabilidad, en Compact, no está una lista de inventarios, ¿no? No está así como que 20 plumas, 50 borradores y tienes una papelería. No, obviamente que tienes, aparte, precisamente en un Excel, o en papel o en algún lado cuando hiciste un inventario físico, ¿verdad? O tienes tu registro de salidas y entradas de mercancías en otro lugar que no es, por ejemplo, tu sistema de contabilidad, de compras. Eso también es contabilidad. Discos y cintas o cualquier medio procesable de almacenamiento de datos, todo lo que tengas en una USB, en un CD, ¿verdad? En una computadora, es contabilidad. Los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal, ¿verdad? Contabilidad también, las máquinas registradoras, ¿verdad? Si tú tienes una máquina registradora, recuerden que las máquinas registradoras guardan información de las ventas diarias. Una registradora, o tienes un punto de venta, por ejemplo, un punto de venta de cuál en ese punto de venta tú facturas. Recuerden que ya la mayoría de las empresas tienen sistemas electrónicos de punto de venta, ¿verdad? Con el escáner, que tienen un escáner o tienen así cualquier sistema para vender a través de un sistema electrónico, y que en ese mismo sistema electrónico incluso a veces hasta te puede facturar. Bueno, eso es sistemas electrónicos de registro fiscal. La documentación comprobatoria de los asientos contables respectivos y toda la documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredita sus ingresos y deducciones y la que obliguen las leyes. Entonces, ya para terminar, ¿qué más es contabilidad? Contabilidad es, ok, ya hice un asiento en mi sistema de contabilidad, ¿verdad? Ahí ya puse que pagué papelería, ¿verdad? Pagué papelería, ahí le puse un cargo, ¿verdad? A gastos de papelería o un cargo a papelería y útiles. Lo pagué, le hice una transferencia a la papelería, lo pagué con bancos, ¿no? Entonces, gastos, un cargo a gastos de papelería contra un abono a bancos por 3,000 pesos, un ejemplo, ¿no? 3,000 pesos de papelería que pagué. Entonces, ya lo tengo ahí, pero, ¿qué me dice el SAT? ¿Qué me dice el artículo 28? Cuando el SAT me pida, pásame tu contabilidad, yo le voy a pasar esa póliza, ¿verdad? De alguna manera, no sé, un respaldo en mi sistema o como sea, ¿verdad? Pero, ¿qué me está diciendo el SAT?
espérate, eso todavía no es contabilidad. Sí, ya tienes el asiento contable hecho, pero ¿qué le falta? Le falta la factura de la papelería. ¿Con qué yo compruebo que yo le pagué a la papelería 3,000 pesos de papelería? Aparte de mi estado de cuenta de banco donde está el pago. Aparte de donde está el pago, ¿qué más necesito? Porque el pago por sí solo no es una forma en que yo le puedo comprobar al SAT que compré papelería. ¿Por qué? Pues porque el pago en el banco trae, o sea, nomás dice papelería Chávez S.A., pero no sé, o sea, a lo mejor no es cierto que le compré papelería, a lo mejor le deposité porque le presté y resulta que está en esa cuenta. O sea, ¿cómo sé, cómo el SAT me va a dejar deducir ese gasto de papelería? ¿O cómo sabe que realmente gasté eso? El estado de cuenta para el SAT es la mitad nada más. O sea, no le va a decir mucho. Dice, no, es que una transferencia a un negocio se la pudiste haber hecho por muchas cosas, no precisamente por haberle comprado la mercancía. O a una persona en específico, porque hasta eso, que si es persona física, la transferencia va a decir Juan Pérez, no va a decir papelería La Hormiga, ¿verdad? La cuenta de banco va a decir Juan Pérez, no papelería Chuchita. Entonces el SAT va a decir, a mí no me dice nada. A mí no me dice nada que le transferiste a Juan Pérez, puede ser tu primo, tu hermano, un amigo, lo que sea. No, que es la papelería. Sí, pero para empezar aquí ni siquiera está, o sea, no dice que sea un nombre de una papelería, es Juan Pérez. Entonces, ¿qué necesitas para comprobarle que tú, al SAT que tú sí gastaste esos 3,000 pesos de papelería? La factura de la papelería, ¿no? La factura de la papelería donde dice ahí el RFC, Juan Pérez. Sí va a decir el nombre comercial, papelería La Chuchita, papelería La Hormiga, pero en realidad ahí en la factura va a decir que el negocio es Juan Pérez. Y va a tener un RFC y luego va a tener ahí un concepto que compré hojas de máquina, compré plumas, compré borradores, lápices, ¿verdad? Va a tener la cantidad y va a tener los impuestos que yo pagué ya por eso. Eso es lo que le va a decir al SAT que sí gasté ese dinero, ¿verdad? Y que sí es un gasto real que yo tuve. Entonces, ¿cuál? La factura o el CFDI. Ahora recuerden que ahora ya no existen las facturas, ahora existen los CFDIs. Entonces, ¿qué necesito agregarle a mi póliza? ¿Qué necesito agregarle a mi póliza para que sea información contable completa según el SAT me la pide? Aparte de tener mi asiento registrado ahí en mi sistema de contabilidad, el que yo use, ¿verdad? Tengo ahí mi asiento de papelería de útiles, ¿verdad? Contra bancos por 2,000 pesos, ¿verdad? Gasto contra una salida de dinero, un abono a bancos, su cargo y su abono, cargo a papelería, abono a bancos. ¿Qué necesito? Graparle la factura ahí. Esto es lo que pagué. Aquí está mi asiento, aquí está que salió dinero del banco, esto es lo que pagué. Aquí está la factura de los 3,000 pesos que pagué. Ahora, ya no lo hacemos en papel. ¿Cómo se hace? Ya no grapas la factura en papel. ¿Cómo se hace? Bueno, esa factura la anexas a la póliza. Los sistemas de contabilidad, cada uno, ¿verdad? Dependiendo de cuál quieran utilizar, cuál usen, cada uno tiene diferentes formas de anexar un CFDI, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase que ya estemos en vivo, ¿verdad? Vamos a anexar CFDIs, ¿verdad? Para que vean cómo se agrega una factura ahora de manera digital, no en papel. Pues antes se la grapamos ahí a la póliza, ya no las grapas a la póliza, ahora las grapas pero digitalmente, las anexas como cuando anexas un archivo adjunto a un correo electrónico, cuando quieres adjuntar un archivo, así se adjuntan las facturas, ¿verdad? Entonces vamos a ver en la siguiente clase cómo se adjuntan esas facturas. Y ya para terminar, dice, los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establece el reglamento, el código. O sea, hace que las facturas que yo anexe a mi contabilidad y los registros que yo haga deben de estar de acuerdo a las reglas y los códigos que emito. O sea, si yo voy a agregar una factura, tiene que cumplir con el anexo 20, ¿verdad? Tiene que ser timbrada, tiene que ser XML 3.1, o sea, todos los requisitos que tiene ya una factura electrónica, ¿ok? Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezca el reglamento de este código, las disposiciones de carácter general que emite el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos debe estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria de conformidad con las reglas de carácter general que se emitan para este efecto.
Entonces aquí nos dice ya que debemos de hacer contabilidad electrónica. O sea, tener un sistema de contabilidad, hacer mi póliza, ¿verdad? De ese gasto de papelería, por ejemplo, de gastos de papelería y útiles contra bancos por 2,000 pesos, tener mi CFDI y agregar los datos de ese CFDI a mi asiento contable, ¿verdad? Ahí los sistemas de contabilidad tienen para agregar el folio de la factura CFDI, tienen para agregar el tipo de pago, ¿verdad? Si te pagó con transferencia, si te pagó con cheque, si te pagó en efectivo, ¿verdad? Ya los sistemas de contabilidad tienen todos esos campos los cuales tendremos que llenar cada vez que registremos un gasto. Hay varias maneras de hacerlo que los vamos a ver en la siguiente clase. Lo podemos hacer a mano, que es cansado y es tedioso, o sea, a mano, estar poniendo todos esos datos, o lo podemos hacer automáticamente utilizando, ¿verdad? Las características de los sistemas de contabilidad, donde cuando ya tú agregas un XML, automáticamente el sistema lee esos campos y los agrega, sin necesidad de ponerlos a mano, ¿verdad? Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, pues va a ser todo por hoy. Ya en la siguiente clase seguiremos, vamos a ver ya práctico, ¿verdad? El ejemplo en los sistemas de Aspel y en los sistemas de Compact, donde se agregan las facturas electrónicas. Vamos a hacer 2-3 asientos, generar la contabilidad electrónica. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a enviar contabilidad electrónica por el buzón tributario? Generar la contabilidad electrónica con esos asientos, ¿verdad? Y dónde se enviaría esos archivos de contabilidad electrónica. ¿Sale? Muy bien. Pues muchas gracias. Eso es todo por hoy. Pues una disculpa, no pude estar en vivo, pero de todas maneras es el mismo tema y vamos a ver el día de hoy. Nos vemos, que estén bien y nos vemos el siguiente sábado con el favor de Dios. Cualquier duda, ya saben, estoy en el WhatsApp. También cualquier duda que tengan respecto a lo que vamos a trabajar ahora con la revista y todo, pues bueno, ya lo estoy en el WhatsApp, ¿verdad? Y para que, o en mi teléfono, pueden llamar, como sea, y pues ya nos vamos poniendo de acuerdo cualquier cosa que tengamos que ir haciendo. ¿Okay? Bueno, pues a mí me tocó ayudarles a la primera generación que salió de contabilidad con sus artículos de su revista y todo. Entonces, pues bueno, ya más o menos sé de qué se trata, pero si quieren ahí lo vamos platicando.